Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso que se llama La enfermedad, el lenguaje del alma. Vamos a comprender el lenguaje del cuerpo para recuperar el equilibrio. Mi nombre es Claudia Hostos, yo voy a ser su instructora en este curso, en esta clase magistral que va a durar más de una hora, va a ser un poquito más de una hora, y pues vamos a ver cosas diferentes acerca de la enfermedad. Yo soy naturópata y acupunturista. Mi formación me ha llevado a encontrar maneras de lidiar con las faltas de salud o con la enfermedad a partir de cosas naturales. Entonces, una de las cosas que he encontrado pues, es la terapia de cambio de hábitos. Esa es mi propuesta, mi aportación al planeta, ¿no? Es una terapia que va a la raíz de muchos problemas físicos, cambiando hábitos, descubriendo qué es lo que estamos haciendo mal y tratando de corregirlo. Y aparte, pues utilizo otras técnicas también naturales que nos ayudan a recuperar la salud. Y esto es lo que me llevó a este viaje, a esta nueva, este nuevo emprendimiento de poder platicar con ustedes lo que es la enfermedad, ¿no? Que no es un enemigo, que hay que ver con miedo y que hay que combatir, ¿no? Sino más bien es un lenguaje, es una manera en que tu cuerpo, tu alma, tu mente te están diciendo, por ahí no es el camino, ¿sí? Si nosotros comprendemos este lenguaje, si aprendemos a dialogar con la enfermedad de esta manera, evidentemente la enfermedad puede erradicarse, ¿sí? O por lo menos podemos lidiar con ella con más facilidad. Estoy tomando un tecito porque acá hace mucho frío. Entonces, bueno, pues vamos a empezar nuestra clase. Eh, Vamos a comenzar con una definición hay muchas definiciones, ¿eh? Encontré muchísimas definiciones de enfermedad, pero esta me pareció que abarcaba pues los puntos que yo quiero transmitirles a ustedes. Antes de entrar en este tema, me gustaría que rompiéramos algunos paradigmas, ¿no? El primer paradigma que quiero romper es que yo soy una maestra y que ustedes son alumnos, porque eso no es verdad. O sea, todos los seres humanos aprendemos de otros seres humanos que aprendieron de otros seres humanos. Entonces estamos tratando como de descubrir qué onda, de qué se trata la vida, de qué se trata el planeta, cómo funciona nuestro cuerpo. Y pues ahí vamos echándonos las manos unos a otros, pero nadie tiene la verdad absoluta. Así que este es un proceso de investigación de una persona que le llamó la atención el tema, que empezó a investigar, que ha ahondado en el tema y que lo quiere compartir con otras personas, que también quiere despertar su interés para que ustedes también investiguen, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el primer paradigma. Y el segundo paradigma, pues es ese de la enfermedad, ¿no? De que la enfermedad es algo nocivo, horrible, que tenemos que erradicar. Entonces, vamos a abordar que este concepto que me gustó mucho de enfermedad y nos dice que la enfermedad es una alteración del equilibrio dinámico del ser humano. Para que tú estés sano, tiene que haber muchos mecanismos en tu cuerpo, muchas funciones, es dinámico. Perdón, estás vivo, hay cambios eléctricos, químicos, magnéticos, y todo está en funcionamiento constante y esto tiene que estar en perfecto equilibrio. Cuando se desequilibra algo es cuando viene esto que llamamos enfermedad. Y se puede manifestar en diferentes niveles, ¿eh? Se puede manifestar en tu cuerpo físico o puede manifestarse en tu alma, en tus emociones, se puede manifestar en tu mente, incluso en tu espíritu. Y tiene como resultado múltiples factores internos y externos. Entonces, tú puedes tener un mal patrón de pensamiento que te detona una emoción, que se conecta con alguna glándula y empieza ahí un mere que tenga en tu cuerpo, acá es con una enfermedad. Entonces, todos estos factores en desequilibrio pueden llevarte a que tengas una falta de salud. Desde una visión holística, o sea, integrativa, la enfermedad no es solo un conjunto de síntomas,
sino un mensaje profundo que expresa un desequilibrio en nuestra forma de vivir, de sentir o de pensar. Fíjense qué profundo. O sea, tú no nada más te enfermas, te duele la panza y ya, sino que cuando sucede este fenómeno, probablemente hay emociones o pensamientos repetidos que te están llevando a este desequilibrio. Por lo tanto, la solución no está nada más en tomar una pastilla, que además nos automedicamos, ¿verdad? Sino que está en tratar de averiguar la raíz de esta problemática, ¿sí? No todos somos iguales, cada persona tiene un perfil diferente y tiene una razón por la que enferma diferente. Esto lo manejan mucho los homeópatas y los acupunturistas y muchas medicinas antiguas, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que no es que haya una enfermedad, sino hay una persona que está viviendo un desequilibrio y que está manifestando algo, ¿sí? Entonces no es una gripa que se trata con un medicamento igual todos, ¿no? Sino esa persona se analiza, se ve cómo está viviendo, qué hábitos tiene, cómo está comiendo, cómo está pensando, y a partir de ahí existe un remedio para esa persona. En la herbolaria tenemos plantas maestras que cubren ciertos perfiles, pero no todas las personas requieren la misma planta. En la homeopatía, ¿qué les digo? O sea, la homeopatía es súper personalizada. En la acupuntura, el diagnóstico también es para esa persona, aunque todos tengan gripa, no todos tienen la misma raíz, ¿sí? Entonces, no todos somos iguales. Se manifiesta diferente en cada ser humano. Y no nada más se trata de quitar el síntoma y se acabó el problema. O sea, nosotros hemos tenido medicinas ancestrales que nos han enseñado que se trata en todos los aspectos una enfermedad. Por ejemplo, los grandes chamanes de México, ¿no? En donde trataban el cuerpo, la mente y el alma de la persona, con diferentes rituales, con plantas, con técnicas, y lograban la sanación. ¿Sí? En la medicina ayurveda, les digo que en la acupuntura y más nueva la homeopatía, todos ellos saben que hay que ir a la raíz del problema, no nada más es quitar los síntomas. Últimamente se ha utilizado en la medicina alópata, pues como hay tanto desarrollo de tecnología y de farmacología, porque hay unos medicamentos maravillosos que quitan los síntomas y los quitan, o sea, de verdad parece que te curaste, pero al ratito desarrollas o la misma enfermedad o otra patología o se vuelve esto crónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos llegado al fondo de ese desequilibrio, ¿sí? No quiere decir que no funcione el medicamento o que el doctor no sepa, por supuesto que no. Aquí tenemos que llegar a una parte más profunda y ahorita, como pacientes, tenemos que aprender a tomar la dirección de nuestra salud en el lugar que nos corresponde. No estar haciendo cosas, no nos podemos automedicar y no podemos estar ni siquiera con suplementos naturistas, entre comillas. Nosotros tenemos que ubicarnos en dónde estamos y qué es lo que necesitamos y a quién vamos a acudir. Pero ya lo debemos de hacer desde un nivel más consciente. Entonces, todas estas medicinas antiguas de la humanidad, más de 5,000 años, nos han dicho que la causa primera de, de la enfermedad siempre es un mal patrón de pensamiento. Yo estudio una enseñanza que se llama psicocibernética esenios y ahí es en donde dicen esto exactamente así. O sea, la causa primera siempre está en un mal patrón de pensamiento repetitivo y se puede, esto ya lo digo yo, ¿verdad? Que se puede manifestar a cualquier nivel del ser. No todas las enfermedades son a nivel físico, pueden ser emocionales o pueden ser mentales o pueden ser del espíritu, ¿eh? Entonces, pues si lo vemos desde este punto de vista, podremos abordarlo con más éxito. Y aquí vamos a hablar de dos conceptos diferentes. Uno es la enfermedad y otra vez el otro es una falta de salud, ¿no? ¿Por qué los vemos diferentes? Si nosotros decimos enfermedad, vemos que es algo malo que nos está invadiendo, que se tiene que combatir, se tiene que eliminar y erradicar, ¿no? A como dé lugar.
Y esta enfermedad es lo mismo para todas las personas. Todas las personas que tienen Parkinson, todas tienen Parkinson. Todas las que tienen gastritis, todas tienen gastritis. Por lo tanto, el remedio es el mismo para todos. Esto tiene que ser tratado por un especialista que sepa utilizar medicamentos, que sepa hacer cirugías, que sepa abordar el problema de manera profesional. Y necesitamos herramientas externas para poder eliminarla, ¿no? Como los que mencioné. En la falta de salud es como otra visión, es lo mismo, estamos hablando obviamente de lo mismo, pero en esta falta de salud el objetivo es regresar al ser a su equilibrio. Cuando un ser está equilibrado, entonces la salud viene como consecuencia de este equilibrio. La enfermedad viene como consecuencia del desequilibrio. También se debe abordar desde diferentes perspectivas. No, el ser humano es tan complicado que no puede ser estudiado por una sola especialidad. Por eso es que ahora los doctores y todo eso tienen especialidades así, por ejemplo, hay especialistas en muñeca, ¿no? De la mano, en dedos de la mano, porque es tan complicado, tan perfecto, que no alcanza la vida de un ser humano a ver todo el fenómeno de la enfermedad. Entonces, nos tenemos que ayudar como sociedad que somos. Entonces, para abordar a una persona que tiene una falta de salud, lo podemos abordar, pero desde diferentes ángulos, porque se necesitan varias especialidades para lograr un éxito en ciertos casos que ya son más complicados, ¿no? Y la falta de salud es única en cada individuo. O sea, no porque todos tengan gripa, la solución va a ser la misma para todos. Hay que ver cuál es la causa en cada uno de ellos y abordarlo de esa manera, ¿no? Y puede ser tratada de diferentes maneras, desde cambio de patrones de pensamiento hasta intervenciones quirúrgicas, pues dependiendo qué tienes. O sea, si tú ahorita ya traes un problema de apendicitis aguda, pues no te vas a poner a pensar, pues no sé cuál sea el mal patrón de pensamiento, pero no te vas a poner a pensar, ya me voy a curar, ya me voy a curar. No, le corres al médico y que te hagan una cirugía, porque si no, ahí puedes quedar. Entonces, tenemos que ir abordando la falta de salud de acuerdo a la gravedad con el especialista o los especialistas que sean necesarios. Entonces, aquí me eché un super dibujo con la IA tratando de explicar cómo es el desequilibrio en el cuerpo humano, cómo es la falta de salud y cómo se aborda. Yo me quise imaginar esto como si tú como ser humano tienes una dotación de estambre, ¿no? Te dan una madeja de estambre y te dura los años que vais a vivir, ¿no? Y entonces con este estambre lo vas tejiendo y vas tejiendo tu vida, o sea, lo vas estructurando de una manera en donde tú vas a crear algo, una bufanda, un gorrito, un chaleco, una colcha, no sé, lo que tú quieras hacer de tu vida, ¿no? Entonces vas tejiendo, pero en el camino, de repente se te cayó la madeja, se empezó a enredar y entonces no puedes seguir tejiendo porque la tienes toda enredada. Y entonces ahí puedes abordar esto en donde tú te pones con detalle a desenredarla, sigues tejiendo, o a veces ya se enredó un poquito más. Y entonces vas con un médico que tiene toda la capacidad, la preparación para poder cortar con unas tijeras y entonces quitar ese pedazo de maraña, lo pega y tú sigues con tu tejido. O hay otra alternativa, que tú vayas con un especialista que maneja la medicina natural, que es un poco más lento, pero él junto contigo van a aprender a desenredar esa madeja poco a poco, sin necesidad de cortarle nada, y entonces tú sigues tejiendo. Pero eso está muy padre. O sea, tú puedes elegir el tipo de medicina que tú quieras, alópata, homeópata, naturista, acupunturista, herbolaria, pues hay un montón de medicinas, ¿no? Escoge la que quieras. Pero aquí es en donde yo digo, para todo esto necesitas mucho dinero. O a lo mejor no, a lo mejor tienes servicios comunitarios, pero estos pueden tardar mucho tiempo.
Entonces digo, qué injusta es la naturaleza que si no tienes dinero no te puedes enfermar, ¿no? Dije, eso no me suena, no es algo racional, no es algo que entre en mi lógica. ¿Qué pasa aquí, no? Y entonces digo, el ser humano tiene la capacidad de no enfermarse, ¿no? ¿Y cómo puede aprender esto de no enfermarse? ¿De dónde lo aprende? Pues si todo el mundo está enfermo, pues yo creo que la naturaleza es la que te va indicando para dónde jalar, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú lo observas y la naturaleza te va diciendo, pues tienes que tomar sol, tienes que comer de esta manera, tienes que dormir en tales horarios o de esta manera, que reposes, estar relajado, estar feliz, no sé, tantas cosas que tenemos que hacer. Entonces, ahí es en donde entra o la terapia de cambio de hábitos. Ahora ya le llaman, hay muchas medicinas que han surgido, pues viendo esta necesidad como medicina funcional, medicina ¿cómo le dicen? De estilo de vida, medicina de estilo de vida. Y entonces nos vamos como acá a la raíz en donde estás tú con tu madeja y te dicen, yo te voy a enseñar a que no se te enrede la madeja, para que ni siquiera tengas que llegar acá con el naturista o el homeópata o el acupunturista o con el médico, el cirujano, ¿no? Entonces acá te vamos a poner una cosa en donde va a estar tu estambre y va a salir por este lugarcito para que no se te enrede, ¿no? Entonces ahí tú empiezas a participar. El problema está cuando tú solito dices, ay, ya se me enredó, ay, pues le voy a cortar aquí, ¿no? O ya se me enredó, le voy a cortar acá y de repente haces ya un regadero. Y entonces ahí sí ya vas con los especialistas y los especialistas dicen, híjole, ya le cortó acá y ahora qué hacemos, ¿no? Entonces ahí es en donde yo digo, en realidad lo que necesitamos es educación para la salud, dejar de automedicarnos, ¿eh? Y quiero que consideren que el naturismo no son las cápsulas y los suplementos, ¿eh? El naturismo es un estilo de vida. Las cápsulas y los suplementos son buenas herramientas, podrían parecer naturales, pero ya no son tan naturales, ¿no? Es más natural tomar sol y comer sano y tomar agua y dormir bien. Entonces, esto no nos cuesta, esto es para toda la gente, pero ¿cuál es el problema? Estamos alejados de la naturaleza. Ya la naturaleza ya no nos rige, nosotros salimos y vemos cemento y vemos focos todo el día y tenemos luces en la noche y comemos alimentos que pueden durar meses en los estantes y entonces ya no sabemos qué es lo que tenemos que hacer para estar saludables y por eso es que nos estamos enfermando y por eso es que tenemos que estar acudiendo a especialistas. Entonces, ¿qué es la propuesta? Pues la educación para la salud. En la educación para la salud, nosotros vamos a tratar de observar qué nos diría la naturaleza para estar sanos y cómo podemos emular o cómo podemos tratar de vivir conforme a esos preceptos de la naturaleza. Y entonces dejamos aquí la automedicación, que es esta tijerita que tú estás cortando por todos lados, y entonces ahora sí con medicinas naturales es más fácil que encuentres el remedio, o si es necesario que llegues a un médico, a un psiquiatra o a lo que sea, que encuentres realmente la sanación y ya no se vuelvan estas cosas crónicas, ¿sí? Entonces, dependiendo de la gravedad del problema, ya tú decidirás con qué tipo de médico, pero hay muchas personas que dicen, no, 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 yo medicinas no uso, no, no, yo al doctor no voy, no, no, al psicólogo no, si no estoy loco, ¿no? Yo lo que les quiero decir es, el cuerpo humano es muy complejo, demasiado complejo. Así que tienes que ir con quien tienes que ir para que este equilibrio regrese a tu cuerpo, de acuerdo a qué tanto se te enredó tu madeja, qué tan mal estás. Entonces, como les decía el ejemplo del apéndice, o sea, si tú ya tienes una apendicitis aguda, pues no vas a tomarte un té de manzanilla en tu casa, ¿sí? Pero si tú a lo mejor comienzas con un malestar, una indigestión o alguna cosita que traes en el estómago, a lo mejor el té de manzanilla te funciona. Pero entonces tenemos que ver de qué nivel está el daño o la enredada de nuestra madeja y entonces saber con quién tenemos que ir. Y todos son válidos, todos tienen
la función de ayudarnos a sanar, los médicos, los medicamentos, los homeópatas, los masajistas, los psicólogos, los psiquiatras, cualquier tipo de terapeuta, su intención, su labor es ayudarnos, pero tampoco pueden hacer magia. Si nosotros no tomamos las riendas de nuestra salud y la responsabilidad que conlleva, pues entonces va a ser muy, muy difícil ir para adelante y terminar nuestro tejido de una manera bella. Entonces, existen diferentes tipos de enfermedades, trastornos y afecciones, pero muchas veces se trata de un desequilibrio de alguno de los cuerpos del ser humano. O sea, el ser humano no está hecho solamente de un cuerpo físico y no solamente tenemos que abordar ese cuerpo físico. Perdón, porque me empezó a quedar ronquita. Y voy a buscar qué es. Entonces, ese cuerpo físico está muy ligado a un cuerpo energético. Y ese cuerpo energético está ligado a un cuerpo emocional. Y ese cuerpo emocional está ligado a un cuerpo mental. Y ese cuerpo mental está ligado a otras cosas, pero eso ya no los voy a hablar en este curso. Pero ¿a qué me refiero? Que somos tan complejos que tenemos una estructura invisible que va más allá de lo que tú tocas y ves. Esta estructura invisible la conoces. No te estoy hablando de magia, ¿eh? No te estoy hablando de cosas que no sabes. Tú sabes de repente que tienes emociones y estas emociones pueden estar alteradas, ¿no? Pueden estar desequilibradas. Entonces tú te sientes muy iracundo o te sientes inestable o te sientes triste. ¿Y dónde está eso? O sea, lo puedes manifestar a través de tu cara, de tus acciones, pero ¿en dónde está? Pero lo sientes. Y si yo te digo, pues es que no está en ningún lugar, entonces no existe, ¿no? No, si yo no lo puedo ver y tocar, no existe. No, pues sí existe. Y hay especialistas en este tipo, en el cuerpo emocional. Hay quien se dedica a todas las emociones. O puede ser un mal patrón de pensamiento o enfermedades del pensamiento, ¿no? Y tú tienes pensamiento y el pensamiento es tan maravilloso que hemos creado cosas increíbles. Y unos puentes que yo veo que digo, ¿cómo carambas construyeron este puente tan elevado? O sea, empezó en la mente de alguien. Entonces, nuestra mente es poderosísima. Podemos llevar eso a la emoción y podemos llevar al cuerpo físico y realizamos obras que no tienen nombre, obras de arte, obras arquitectónicas, obras de literatura, música, cosas, impresiones que empiezan en la mente de alguien. Así de poderosa es nuestra mente. Entonces, pues yo hice un súper dibujo, ¿no? No se me da mucho utilizar estas tecnologías, pero el caso es que me entiendan que estoy tratando de decir un concepto mental, abstracto, y tratar de transmitírselo a ustedes, pero no tengo muchas herramientas artísticas, ¿no? Entonces, utilicé este dibujito muy básico, pero espero que me entiendan. Fíjense, muchas veces dicen que estos cuerpos son como las capas de la cebolla, pero la diferencia es que en las capas de la cebolla todas las tocas, todas las ves. Entonces vas quitando capa por capa y todas están ahí físicamente. En los cuerpos que tiene el ser humano, no. Tú no ves el cuerpo etérico, que es como una batería que le da vida al cuerpo físico. Tú no ves el cuerpo astral, que es este amarillito que está aquí, ¿no? O cuerpo de las emociones, o cuerpo causal, ¿no? Aquí están las emociones, sin embargo, tú no lo ves, pero ahí están. O sea, si tú de repente te sientes enojado, vas a tener una respuesta física. Está interconectado, está mandando un mensaje, pero no lo ves. Está en una dimensión más sutil porque no se toca. Y el pensamiento todavía está en otra dimensión más sutil, ¿no? Sin embargo, es tan poderoso que, como les digo, lleva al hombre a hacer cosas increíbles, ¿sí? Por eso somos seres humanos
con todas las capacidades de creatividad que se nos han otorgado. Entonces, ese pensamiento, esas emociones, ese cuerpo energético se puede enfermar también. Y de hecho, podríamos decir que todas las enfermedades provienen de este cuerpo mental, que está todavía muy impregnado por el cuerpo de las emociones. Todavía no tenemos esa mente superior que vea desde arriba, que ya sea como más sabia, como más virtuosa. Todavía nuestro pensamiento está muy ligado a emociones y a culpas y a venganzas y a todas esas cosas, ¿no? Entonces, cada cuerpo tiene una densidad diferente. La única que podemos ver y tocar es la física. Cada cuerpo vibra en una frecuencia diferente. Por ejemplo, las emociones pueden vibrar en una frecuencia baja, negativa, ira, odio, rencor, o pueden vibrar en una frecuencia alta, amor, compasión, paz, alegría, ¿no? Y nosotros, con conciencia, podemos escoger hacia dónde jala la balanza. Cuando no podemos escoger, entonces ahí viene la enfermedad, ¿no? Porque si yo no sé por qué me siento tan triste, yo no sé por qué estoy tan enojado, no me puedo controlar. Sí, ahí viene la enfermedad y ahí es en donde pues vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de cómo interactúa un cuerpo sutil con el cuerpo físico es este, por ejemplo. El corazón es un órgano físico. Tú lo ves, lo tocas, bombea sangre y es bastante complicado. Pero ese corazón tiene un latido. El latido es causado por algo que no vemos, sin embargo, ahí está la electricidad, ¿no? Ahí está la electricidad mandando la señal y químicos y no sé cuánta cosa para que tu corazón esté latiendo así durante quién sé cuántos años, 90, 100 años, los que quieras, no los que quieras, los que te toquen. Entonces, ahí está otra situación que es un poco más sutil, ya no es el cuerpo físico, sin embargo, está el latido y todas esas situaciones químicas, eléctricas y demás. Y tenemos una emoción que ponemos aquí, el enamoramiento, ¿no? El enamoramiento siempre lo ponemos, hasta le hacemos así para que haya un corazoncito, ¿no? Le hacemos así, de que te amo, siempre es una referencia al corazón, ahí ponemos la emoción del enamoramiento. Entonces ya tenemos tres dimensiones diferentes, el corazón físico, el latido cardíaco y la emoción, el enamoramiento, ¿no? Pero nosotros tenemos todavía el cuerpo mental, el que piensa. Y entonces si nosotros pensamos en el ser amado, nuestro corazón se puede acelerar, ¿no? Y empieza, y hasta te puedes poner rojo. ¿Sí me entienden? Como un pensamiento se impregna de la parte emocional, que pasa a la parte energética, que pasa a la parte física. Entonces estamos hablando de diferentes dimensiones, no estamos hablando de magia, ¿eh? Estamos hablando de algo que es real. Pasa por diferentes dimensiones y afecta a todos los cuerpos. Entonces, la propuesta que estoy haciendo hoy es que el pensamiento afecta directamente al cuerpo físico y causa la falta de salud. ¿Ok? Este es el ejemplo que más se me ocurrió. Entonces, dice, ¿y por qué un patrón mental que hemos sostenido por largo tiempo nos puede causar una falta de salud? Y aquí es donde viene pues estas ideas disruptivas que espero que puedan entender y que puedan analizar, porque como les digo, pues yo no tengo la verdad, pues yo no sé, yo estoy aprendiendo de otras personas. Supongo que por aquí es porque eso es lo que yo veo en mi consulta, lo que veo en mi vida, ¿no? Y entonces a mí me parece que es real. Entonces ahora pues quiero pasarles la idea a ustedes para que ustedes investiguen y lo experimenten en carne propia y empecemos a ver las medicinas, las terapias, la sanación de una manera diferente, ¿no? Entonces, yo lo que propongo es esto, es como si el ser humano estuviera diseñado para perfeccionar sus virtudes y eliminar las acciones, emociones y pensamientos que le hacen daño a él mismo y a su entorno.
O sea, como si viniéramos programados para no lesionarnos y no lesionar a otros. Pero bueno, parece al contrario, ¿verdad? Parece que venimos programados a lesionar, pero por eso estamos tan llenos de faltas de salud, porque estamos jalando para el lado contrario. Es como si tuviéramos un programa establecido en lo más recóndito de tu ser, en todo el centro de los centros de todo tu ser, ¿no? Entonces, este programa te lleva hacia la conciencia, hacia la luz, hacia la virtud, hacia la sabiduría. Y cuando tú jalas para otro lado, entonces surge una situación que te incomoda para decirte por ahí no es. Y entonces surge la falta de salud física, mental o emocional, o una carencia, ¿no? Carencia económica, o carencia de amor, o carencia de amistades, o sea, cuando no vives en equilibrio, se manifiesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque traemos como ese programa, como ese chip, por eso puse aquí en mi dibujo, le puse un corazón, como si ese fuera el imán que nos va a llevar hacia la virtud, hacia la sabiduría. Entonces me eché otro super dibujo acá en la IA, que bueno, apenas estoy aprendiendo a manejar, me cuesta mucho trabajo hacer los prompts, pero bueno, esto fue lo mejor que pude lograr. Entonces, aquí trato de esclarecer cómo es que nosotros vivimos, cómo vamos hacia la enfermedad y cómo podemos salir de la enfermedad. Entonces dice, pero no todo es tan sencillo. Existen fuerzas que no nos permiten vivir en virtud permanentemente. Entonces puse por acá un sol, ¿no? Que además así se representa en muchas culturas, como el sol, la luz crística, la luz de la sabiduría, el brillo, la luz, hacia allá tenemos que jalar. A mí me gustó utilizar estas palabras, la virtud y la sabiduría, ¿no? Porque esa queda para cualquier religión, para cualquier enseñanza, para cualquier pensamiento. Y nosotros somos como este caballerito que me pusieron aquí, que está consciente en una muy pequeña parte. O sea, ni siquiera les puedo decir qué tan conscientes vivimos. Hay unas enseñanzas que dicen que un 3% y otras enseñanzas que un 5%. Pues váyanse ustedes a saber, si nosotros no podemos saber cuál es el 100%, pues entonces no sabemos qué tanto por ciento estamos conscientes. Lo que sí sabemos es que tenemos actos inconscientes. Por ejemplo, un chamaco que pasa en una motocicleta sin casco y se va saltando los topes y se va pasando los saltos. ¿Qué es lo que decimos? Ay, este inconsciente se va a matar o va a matar a alguien, ¿no? O sea, sabemos que actuar de esa manera es algo inconsciente. No está presente, no se está dando cuenta de la situación de peligro en la que se está poniendo y en la que está poniendo a los demás. Entonces, en ese momento tú estás teniendo conciencia del peligro y de la situación. El chavo no va a tener conciencia hasta que pase algo y entonces va a decir, híjole, no se debe de manejar así, lo que hice está mal y va a llegar a la conciencia. Pero este accidente o esta multa que le van a poner o lo que pase, lo va a llevar a la conciencia. Entonces pasa esta situación de desequilibrio para indicarte que vas en el sentido contrario a las virtudes y a la sabiduría, ¿sí? Ahora, ¿por qué no podemos ser tan conscientes? Porque dependemos de otros mecanismos con los que también estamos dotados. O sea, nos han dotado de estos otros mecanismos pues para poder sobrevivir al mundo. Este planeta es doloroso, este planeta es fuerte, es una experiencia que yo creo que si nos la hubieran platicado igual y no le entramos, ¿eh? Porque de verdad que a veces puede ser muy, muy fuerte y doloroso. Entonces, estos mecanismos con los que nos dotó la vida nos ayudan a poder sobrellevar esta vida pues, física. Entonces tenemos que este ser humano tiene aquí al ego pluralizado, ahorita lo vamos a explicar, tenemos al subconsciente, ¿no? Estas cuerdas,
y tenemos a este gigante que es el inconsciente. Y todos estos jalan para todos lados. Así que él, con toda la intención que tiene su manita ya de tocar el sol, de repente este ego pluralizado lo jala para atrás y el inconsciente, bueno, ¿qué te digo? Como es gigante, de repente nomás sale volando el ser humano justo para el lado contrario. Y ni siquiera sabemos por qué nos comportamos o por qué pensamos de esa manera. ¿A qué me refiero con el ego pluralizado? Nosotros, de repente, estamos pensando algo y llegan como pensamientos intrusivos que a veces luchan entre sí, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, vas pasando y te piden una limosna y te volteas así como que no me esté dando lata, ¿no? Y de repente una voz por acá te dice, oye, ¿por qué no le ayudaste? Está más fregado que tú. Pero otra voz te dice, ay, pues que trabaje, ¿no? Yo que le voy a estar dando mi dinero. Y entonces empieza una batalla en tu misma cabeza con ese tipo de ideas, ¿sabes? Entonces, ese ego pluralizado ha sido representado en toda la historia de la humanidad, porque no estoy diciendo nada nuevo, como los 7 pecados capitales. Se ha representado como serpientes, se ha representado como dragones, como monstruos, ¿no? O sea, ha tenido una serie de cosas, porque estos deben de tener un tamaño pequeñito para ayudarnos a sobrevivir en la tierra. Y estoy hablando, pues, por ejemplo, de la ira, del orgullo, de la envidia, de la avaricia, de la gula, ¿no? De la lujuria. Todos debemos de tener esos egos en pequeñas cantidades porque tenemos que funcionar en este mundo, pero las circunstancias de la vida nos han enseñado a lo mejor a alimentar a unos más que otros, ¿no? El de la ira, por ejemplo, ¿no? A veces vivimos situaciones de agresión muy fuerte desde chicos en nuestra casa y nos golpean y nos lastiman y pues nos volvemos muy iracundos y vamos a poner este rojito como el de la ira, se empieza a hacer grande, grande, grande y entonces cuando tú deberías de responder con virtud y con sabiduría, como este es tan grande, pum, te jala hacia otro lado, respondes de una manera equivocada. ¿Y cómo la vida te marca que estás yendo hacia el lado equivocado? Con alguna carencia, con algún desequilibrio. Y entonces tú te das cuenta que por allá no era. Y entonces tendrás que empezar una lucha encarnizada contra este ego, si que eres tú mismo, ¿no? Contra esta ira. Y entonces dices, híjole, le golpeo a mi esposa, golpeo a mis hijos, me peleo con todos los que manejan al lado mío, me corren del trabajo porque a todo mundo le contesto feo. Entonces dices, ay, caray, este poquito de conciencia que trae su chip para llegar hacia la virtud y la sabiduría tendrá que utilizar herramientas para dominar a este ego y volverlo pequeñito y no darle fuerza, ¿sí? Y hay otros mecanismos como el subconsciente, que son cosas que están ahí guardadas, pero que de repente pueden salir a la luz, ¿no? Como por ejemplo, yo de repente estoy así con los pacientes, ¿no? Y siempre estoy así y una paciente me dijo, ay, es que arrugas mucho, aquí se te está haciendo una arrugota, pero yo no me doy cuenta, ¿no? Yo estoy poniendo atención y estoy así. Y entonces cuando me lo dice, regreso a la conciencia y digo, ay, sí es cierto, ¿no? Y empiezo a estirar así para que no se me marque. Entonces, ese hábito es un hábito subconsciente, tiendo a hacer esto, pero lo puedo mandar al consciente y remediarlo inmediatamente. Entonces aquí están hábitos y varias cosas. Y aquí está el inconsciente, ¿sabes? El inconsciente subsiste enterrado. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos mayormente. Y aquí hay cosas muy fuertes, puede haber cosas muy dolorosas, cosas que nos enseñaron desde la más tierna infancia o que nos pasaron y que nos dolieron y se quedaron acá, porque acá duelen mucho. Y aquí es el mejor lugar donde se pueden quedar, pero hay cosas que detonan este inconsciente y entonces salen respuestas que tú no comprendes, ¿no? A veces respuestas exageradas, como que no vienen al caso,
una tristeza que no comprendes o cosas así, ¿no? Entonces, con todos estos mecanismos, el ser humano pues tiene que lidiar porque cuando hay un desequilibrio y uno de los egos pluralizados domina, entonces viene una enfermedad mental, física, emocional o espiritual. Entonces, vamos a ver esa parte consciente, que es la que queremos desarrollar cada día más, estar aquí presente, quién soy, qué estoy haciendo. Y esta parte es la mente de la que estamos dándonos cuenta en este momento. Ajá. O sea, ahorita yo me doy cuenta y me hago consciente de que estoy funcionando en sueño y, ay, estiro otra vez. Me hice consciente en ese momento, ¿no? Y en esta parte consciente está el pensamiento activo, la voluntad, el análisis, la decisión, la atención, ¿sí? Y es la parte racional y lógica y tiene capacidad limitada y trabaja en el presente. Por ejemplo, cuando tú decides hablar, cuando eliges qué decir, cuando reflexionas. Pero a veces esto que hablas está dominado por otra cosa. Luego tenemos este segundo nivel que es el subconsciente. Es la parte intermedia. No está activa en la conciencia inmediata, pero se puede acceder a ella fácilmente. Por ejemplo, recuerdos, emociones reprimidas, creencias aprendidas, programaciones o hábitos. Cuando yo estoy trabajando en la terapia que hago, pues ya particular con los pacientes directamente, esta parte es en donde yo tengo que trabajar para que realmente tengamos un avance, porque a mí me llegan, o sea, ojalá me llegaran los pacientes que me tienen que llegar. Los pacientes que me tienen que llegar son preventivos, o sea, que están previniendo la falta de salud, pero no, esos no son los que me llegan. Los que me llegan son los que ya fueron con todos los especialistas, que ya fueron con todo tipo de medicina y no les ha funcionado. Entonces, pues ya al último van con Clau a ver qué puede hacer por ellos, ¿no? Y entonces ahí es en donde utilizo estas ideas que estoy proponiendo hoy y digo, ok, si no se ha sanado es porque hay algo más. Y entonces nos vamos a esta parte subconsciente, veo qué tipo de falta de salud tiene. Y pues les voy a compartir al ratito un diccionario de las enfermedades, que ya me sé muchas de esas enfermedades. Digo, a ver, si está teniendo esta falta de salud, probablemente el problema está por aquí. Entonces empiezo a hacer las preguntas pertinentes y sale. Yo me doy cuenta cuando sale el problema porque luego el paciente sale una lagrimita, se les ponen los ojos rojos, dije, ya latinamos. Una vez que ves el problema, lo puedes combatir. Pero hay veces que ni así, o sea, no podemos acceder a la causa de la enfermedad porque está en el inconsciente. Entonces, ahorita yo estoy hablando todavía del subconsciente, influye en nuestra conducta sin que lo notemos todo el tiempo. Por ejemplo, reaccionar con enojo sin saber por qué o sentir miedo ante algo que no parece peligroso, ¿no? Pacientes que traen dolores de estómago constantes y siempre les duele la panza y a veces no les duele y a veces sí les duele y ya no saben ni cuándo ni por qué y nos vamos a analizar que a lo mejor hay una situación que les causa molestia, ira y coincide, ¿no? Y entonces se dan cuenta, sí, cuando ha pasado esto es cuando presento esto, ¿no? Cuando lo observan, entonces podemos empezar a combatirlo. Si no lo observas, el problema va a seguir, entonces tampoco Clau funcionó y vámonos con el que sigue. Pero a veces el problema es tan doloroso que dices, prefiero no verlo. O sea, porque la solución sería muy dramática, va a trastocar toda mi vida. Prefiero no verlo y entonces pues me quedo con el dolor de panza y vamos a ver quién logra solucionarlo, ¿no? Y se puede complicar más. Entonces, bueno, vamos a la parte inconsciente, ¿no? Que es un concepto que desarrolló Freud y que es esta parte más profunda a la que es muy difícil tener acceso y es la parte más oculta de la mente. Hay impulsos reprimidos, traumas profundos, deseos no reconocidos, conflictos no resueltos. Y entonces ahí sí es en donde duele llegar a esa parte que probablemente sea la que está causando la falta de salud.
no es fácilmente accesible de forma directa, es más estructural y más profundo que el subconsciente. Entonces, aquí necesitamos pues la ayuda de psicoanalistas o de psicoterapeutas especializados en esta área para que nos ayuden a accesar a este lugar, ¿no? Entonces, ahorita que hablábamos de cómo trabajan los cuerpos, podría haber algo que está en el inconsciente que nos está causando una falta de salud. Entonces, cuando nosotros logramos ver qué es lo que nos está causando el problema, nosotros lo podemos combatir. Ahí donde dejé aquí. Ajá. Entonces, este consciente dice, a lo mejor este ego, ¿no? El de la crítica, pues está saliendo, pues porque a mí mis papás me criticaban todo, todo estaba mal, siempre me estaban juzgando, pero eso me duele mucho. Y entonces, pues lo dejo por acá guardado. Y entonces me voy. Tu cuerpo dice, ok, ok, voy a tratar de ayudarte para que salgas de esa situación. Y entonces, del inconsciente, vamos a tratar de manifestarnos en este cuerpo, que es el astral, el de los sueños, el de las emociones. Y te voy a poner una proyección como para que veas qué hay allá adentro. Y entonces empieza a tener sueños bien raros y dices, es que yo soñé que estaba chiquito y de repente llegaba un monstruo y me enseñaba las uñas, ¿no? Y es un sueño repetitivo, pero no tiene sentido. Y entonces, de repente, pues vas a terapia y pues empiezan a surgir más sueños y entonces te das cuenta que a lo mejor era como tú veías la manera en que te criticaban. Y entonces ahí aprendiste a criticar y ahora tú criticas y ahora esa crítica te está causando una artritis reumatoide marca diablo con unos dolores tremendos. Entonces esa es la manera en que se comunican todos los cuerpos para manifestar una enfermedad que no es otra cosa más que decir, estás haciendo algo que no va hacia la sabiduría y hacia la virtud. Ahora, ¿cuáles son las virtudes? Pues para los filósofos, ¿no? Como Aristóteles, Platón, Sócrates, todos ellos, las virtudes determinan las buenas acciones, conductas y hábitos de la persona. O sea, una virtud es algo que va a hacer que tú actúes como buena persona, que tengas una buena conducta, que tengas una buena acción. ¿Sí? Y además está interesantísimo el tema. O sea, a quien le guste la filosofía, échese un clavado para ver lo que son las virtudes según los filósofos y la verdad son temas apasionantes, bellísimos. Y desde el concepto más religioso, las virtudes son los valores que permiten que el ser humano se acerque a Dios actuando desde el bien. Es lo mismo en diferentes palabras. O sea, tú actúas, tienes buenas conductas, tienes buenos hábitos, haces buenas acciones y vas a acercarte a la conciencia absoluta, a la conciencia plena, a Dios, ¿no? Hacia allá es hacia donde tenemos que jalar. Cada uno lo ve diferente, pero finalmente es lo mismo. Entonces, dentro de las virtudes, pues encontré estas. Voy a decirlas en voz alta porque hay quien verá este video grabado como un podcast, entonces no lo va a estar viendo. Entonces, tenemos la alegría, la amistad, el amor, la autenticidad, la autoestima, la autonomía, la bondad, la claridad, la comprensión, la confianza, la cortesía, la creatividad, la dulzura, la fortaleza, la generosidad, la gratitud, la humildad, la justicia, el optimismo, la paciencia, la paz, el respeto, la responsabilidad, la sencillez, la sensibilidad, la serenidad, la sinceridad, la tolerancia, la valentía y la voluntad. Esta es una lista de palabras. Pero si nos vamos al fondo de cada palabra, imagínense que cada ser humano en la tierra nos guiáramos por este tipo de comportamiento. Sería un mundo totalmente diferente, porque sería un mundo de gente consciente.
Imagínense nada más que todos viviéramos en paz, que no nos peleáramos en las familias, en los países, que todos nos respetáramos, que fuéramos agradecidos, que fuéramos generosos, que actuáramos con amor. Pues este sería otro planeta. Estas virtudes es hacia donde tiene que ir el ser humano. ¿Por qué? Porque está programado para eso. Porque cuando nosotros vamos hacia allá, vamos a dejar de tener esos desequilibrios y esas carencias. Si nosotros estamos teniendo una enfermedad, es porque vamos al lado contrario de estas virtudes, porque estamos siendo débiles, porque estamos siendo impacientes, por ejemplo, porque estamos siendo cobardes, porque no tenemos fuerza de voluntad, porque no nos tratamos con amor o no tratamos con amor a los demás. Ahí es en donde viene la enfermedad y ahí es donde viene la carencia y ahí vienen todos los desequilibrios, porque le estamos dando prioridad al ego pluralizado. Le estamos dando importancia a esas otras voces que tenemos en nuestra cabeza y que nos llevan hacia, por ejemplo, hacia la pereza, hacia el orgullo, hacia la codicia. ¿Cuántas familias no se pelean porque quieren todo para ellos mismos? Yo he visto familias que tienen lana para que todos sus hijos, nietos y bisnietos vivan en paz sin trabajar no sé cuántas generaciones y se pelean porque uno quiere todo. Son incapaces de decir, nos alcanza para todos igual, todos podemos ser felices, todos vamos a compartir. Entonces surgen verdaderas batallas campales de cosas que, bueno, ni siquiera quisiera yo nombrar. No, pero ¿por qué? Porque este ego pluralizado de la codicia, de la avaricia, está demasiado grande, pero pues se hizo muy grande por alguna razón, que hay que rascarle y hay que saber por qué. Y esta persona tiene que reconocer que tiene ese problema para poderlo combatir y mantenerlo pequeñito y empezar a ser generoso, actuar con amor. Entonces, si se fijan cuál es la batalla real del ser humano, no es contra la enfermedad. La enfermedad te está diciendo, lucha contra tu ego pluralizado, contra los 7 pecados capitales o contra tus serpientes, dragones, monstruos o como lo quieras llamar. Pero es una batalla campal contra mí mismo, contra una parte de mí que no quiero ver. No quiero ver que estoy cayendo en la gula, porque puedo poner 1000 pretextos, porque puedo estarle pagando a la gente para que me ayude, pero si yo no trabajo en mí mismo, no voy a lograr ningún avance. Y entonces voy a estar enfermo de un montón de cosas y me voy a estar destruyendo. Y le voy a estar echando la culpa a mis hijos, al marido, al doctor, a todo mundo, porque no quiero voltear a ver qué hay. Pero a lo mejor lo que hay es una carencia afectiva, falta de amor. ¿Y de dónde viene? Pues ya dependiendo qué tan grave es el problema, se puede tratar con un especialista o con otro, pero lo tenemos que atacar. Y el que lo decide es uno mismo. O sea, dice, órale, le entro a la batalla y lo voy a dominar. ¿Y eh, cuál va a ser como la señal de que estoy haciéndolo bien? Pues la señal va a ser, te vas a curar, se van a equilibrar las cosas, vas a vivir en paz, vas a vivir feliz. Eh, Acabo de ir a un seminario, muy bonito, por cierto, en donde nos pusieron un ejercicio. Híjole, y a mí me pegó mucho, 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 porque me sentí muy orgullosa de mí misma, ¿no? Este, era verse al espejo, a los ojos, y decir con todo tu amor, ¿qué puedo hacer para que seas feliz? Ay, cañón, o sea, yo lo sentí, pero así, porque ¿saben qué? Me acordé de todas las batallas que he hecho y de todas las batallas que he ganado y que todo lo que ahorita he logrado, lo he logrado porque he trabajado, porque hice eso, ayudarme a ser feliz. Pero eso no se lo puedes decir a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a nadie. Eso solamente es una batalla personal. Entonces imagínense, váyanse al espejo
véanse, digan eso. ¿Qué puedo hacer para que seas feliz? ¿No? Y con tanto amor que puedes decir, voy a hacer todo lo que sea necesario, porque te amo tanto que voy a lograr que tú puedas ser feliz. Mi amor es tan grande por ti, o sea, por ti mismo, no porque estás en el espejo, que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que tú estés bien, para que tú estés sana o sano, o para que tú seas exitoso. Y entonces me voy a poner mi armadura y mi espada y entonces a cortarles la cabeza al ego pluralizado. Le voy a cortar la cabeza a la pereza. Le voy a cortar la cabeza a la envidia, a la ira, a la lujuria, a la codicia. Eso duele mucho reconocer que nosotros mismos tenemos cada uno de estos egos pluralizados. Pero cada vez que combatas a uno, tú vas a estar mejor y vas a vivir más feliz, más equilibrado, más abundante y más saludable. Entonces dices, bueno, tú ya te perdiste, ¿verdad? Estábamos hablando de la enfermedad. Precisamente, el desequilibrio viene de un mal patrón de pensamiento repetitivo que alimenta a cada uno de estos egos pluralizados. Cuando uno de estos egos crece demasiado, te jala para el lado contrario y la respuesta a tu naturaleza va a ser un desequilibrio para decirte, para allá no es para allá. Tú ibas hacia el sol, ¿no? Pues órale, vámonos de regreso. Y entonces te enfermas, tienes carencias, tienes pleitos, ¿sí? Entonces, cuando tú tengas cualquiera de esas cosas que no son armoniosas, es porque hay que combatir a un ego pluralizado que te está jalando para el lado contrario, y ese ego puede estar alimentado por tu subconsciente o por tu inconsciente. Y entonces te vuelves a ver al espejo y dices, ¿qué puedo hacer por ti para que seas feliz? Está bien cañón. Hay personas que pierden la vida y no lo logran. Se siguen martirizando, siguen en el odio, se mueren en el odio. Hay personas que mueren en la gula y prefieren hacerlo. Dicen, a mí no me molesten. Yo con mi coca y mis pingüinos hasta el final, con insuficiencia renal, con gangrena. Y hasta el final fueron fieles a su ego grandotote que se hizo. ¿Sí? Entonces, el camino de la sanación es un camino duro, es un camino de autoconocimiento. A esto se le llaman los caminos iniciáticos. Muchas culturas antiguas tenían estas iniciaciones y eran muy duras, o sea, todo era simbólico, todo es una guerra interna, nada de esto, o sea, no existe el demonio, la serpiente, no existe las cadenas, o sea, todo es simbólico. Por ejemplo, a los caballeros jaguares y todos estos guerreros mexicas de todos los guerreros prehispánicos, se les hacían estas iniciaciones porque no iban y peleaban nada más. O sea, eran gente sumamente preparada en estos conocimientos de sabiduría. Y entonces los lanzaban para pasar sus iniciaciones a cavernas reales, con serpientes reales y con tarántulas reales y con todo real, ¿no? Y ellos tenían que vivir esta muerte de este ego pluralizado para poder salir del otro lado triunfantes. O sea, se tenían que preparar, desarrollar la voluntad, o sea, muchas cosas, ¿no? Como los monjes también que existen, tibetanos, budistas, que llevan unas disciplinas muy duras porque lo que están tratando es de combatir este ego pluralizado, ¿no? Y entonces cuando renace el caballero que triunfó, pues ahora sí que el que murió y resucitó, entonces ya nace esta luz, esta sabiduría, esta virtud que te va a llevar a una vida mejor, ¿sí? Entonces, la enfermedad viene del conflicto entre el ego pluralizado y la necesidad innata de desarrollar la virtud. Aquí está toda la respuesta.
Y entonces, cuando tú ya ves esto y empiezas a trabajar, ahora sí vete con el especialista que tú quieras porque te va a funcionar. El que tú decidas, porque yo veo que mucha gente está peleada pues con los doctores y la medicina alópata y otros están peleados con los naturistas y los acupunturistas y los homeópatas. No hay que estar peleado con nadie. Tú más bien tienes que estar bien contigo y decidir de qué tamaño es tu bronca para saber qué especialista es el que te va a ayudar a salir de la bronca, pero el que realmente te va a ayudar eres tú mismo, porque tú vas a llevar la batuta y tú vas a investigar qué es lo que a mí me ha pasado, por qué me estoy enfermando de esto, ¿no? Porque es algo continuo que tengo que enfrentar. Y lo tienes que hacer tú solito, ¿eh? Porque yo se los he dicho a amigas, a mi familia, y mira, hagan de cuenta que se vuelven. O sea, es así, así es el inconsciente y así es la mente humana, ¿no? Yo no quiero escuchar esto. Y al ratito, oye, ¿y pueden tomar este suplemento? Oye, ¿cómo ves esta medicina? Y ya, pues, ¿qué digo? Por eso hice este curso, ¿eh? No se crean. Porque la gente no quiere ver lo que realmente tiene que ver, que es el trabajo interno, el desarrollo interno. Y esto tiene que ver con su salud. Entonces, ¿cómo podemos combatir la enfermedad desde la raíz? Pues nosotros, ¿no? En casa. Primero, pues debemos de tomar conciencia de nuestra situación, ¿sí? O sea, como que te haces tu listita con todas las enfermedades y achaques que tienes. Y una vez que ya lo tienes ahí, entonces vas a identificar el mal patrón de pensamiento repetido. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Ese lo van a buscar en el diccionario de las enfermedades. El diccionario de las enfermedades es un trabajo que hizo un señor que se apellida Martel y que se basó mucho en el trabajo de Luis Hay, en donde se menciona qué enfermedad, qué mal patrón de pensamiento te genera qué enfermedad. Hay enseñanzas en donde pues los maestros de esas enseñanzas te lo mencionan, es muy preciso, pero pues las personas que no tienen acceso a estas enseñanzas entonces podrán ir al diccionario de las enfermedades y les va a ayudar bastante. Y después vamos a repetir el nuevo decreto positivo porque te van a decir, ok, te lo está causando esto, pero tú puedes modificar a esto. Y entonces tú vas a empezar a repetir una cosa positiva que va a empezar a llegar a tu subconsciente, ¿no? Y que se va a transformar en una nueva forma de pensar y que te va a ayudar mucho. Y luego hacer un trabajo interno para entender cómo cambiar el patrón de pensamiento negativo. Pues aquí es donde viene la verdadera batalla, porque aquí es donde tú debes de entender que ego pluralizado tienes, que está crecido de más, o que hay en el inconsciente que te está jalando hacia atrás, hacia algo que no te está ayudando. Y entonces ahí sí te tienes que echar el clavado y órale, a empezar esa lucha, ¿no? Para poder combatirlo y que tu conciencia salga a relucir, se haga más grande y alcances esa virtud y esa sabiduría, ¿sí? Y a partir de ahí podemos auxiliarnos de las diferentes herramientas de salud con las que contemos. Y entonces ahí sí, como les digo, ya escoges a qué doctor te vas, a qué tipo de medicina quieres acudir y seguramente vas a tener un resultado extraordinario. Pero si sigues tapando los ojos y no ves la raíz, la causa de tu problemática, lo más seguro es que solo estés tapando síntomas y se vuelva a presentar de otra manera. Y aquí les traigo un ejemplo de cómo viene el diccionario de las enfermedades. Entonces, por ejemplo, yo busqué gastritis. No viene como gastritis, viene como estómago. O sea, no viene por la enfermedad en este caso, sino por el órgano. Entonces, son las dos maneras en que tú puedes buscar. Y también puedes verlo en inflamación. Entonces, pues aquí te dice primero físicamente qué es la gastritis. Después, ¿qué significa emocionalmente? Y después viene el decreto positivo que tú tienes que estar repitiendo para empezar a analizar hacia dónde tienes que ir, ¿no? Entonces, la gastritis es una inflamación aguda o crónica de la mucosa del estómago, ¿ok? Lugar en donde empieza el proceso de digestión. Aquí te hacen
hincapié en la digestión porque tiene mucho que ver con la falta de salud. Dice, si hay inflamación, hay irritación e ira frente a algo o alguien a quien no digiero. O sea, hay una situación o una persona que yo no puedo tragar y digerir, se me queda atorada, ¿no? Y no lo tengo consciente. Entonces lo empiezo a manifestar como enfermedad. Dice, ciertas cosas no pasan como quisiera, o puede ser una persona o personas que no actúan como yo lo deseo. Puedo tener el sentimiento de haber sido engañado o de estar cogido en una situación, arrinconado, que no puede salir de esa situación. Estoy irritado por algo que absorbó mi sistema de digestión. Yo digo que quería decir absorbió mi sistema de digestión y la realidad digerida me molesta en alto grado. O sea, yo me estoy dando cuenta de algo, pero lo que estoy viendo no me gusta, ¿sí? Por ejemplo, un matrimonio en donde hay mucha violencia y pues la mujer está constantemente justificando las acciones del marido y lo puede hacer, ¿no? Pues hay los que se hacen los berrinches, pues es la familia, los hermanos, ¿no? Pero ella sabe la realidad. Pero cuando se da cuenta de la realidad, no le gusta lo que está viendo, porque implica muchas cosas. Va a tener que llevar una batalla interna muy, muy tremenda. Entonces mejor dice, pues siempre tengo gastritis y siempre tengo gastritis y este dolor. Y entonces la pasa tomando omeprazol, pantoprazol sin médicos, ¿no? Tratando de solucionar. ¿Se acuerdan que les dije? Como si cortaras tú solito tu estambre en donde se enmaraña y haces un relajo. Entonces, aquí se trata de ver qué es lo que está pasando y entonces aquí te hacen una sugerencia. Empieza a decir el decreto positivo. Te dice, aprendo a aceptar las situaciones y a los demás tales como son, sabiendo que el único poder que tengo es el poder sobre mí mismo. Fíjate nada más. Fíjate nada más qué grandioso y qué profundo es esto. No te metas, no te metas en lo que no te importa. No trates de cambiar al otro, porque tú no puedes cambiar a nadie, ni puedes cambiar las situaciones, solo las puedes observar. Y toda la transformación está en tu mente, está en ti, porque lo demás no lo puedes hacer. Y entonces aquí te dice, lo voy a aceptar a las situaciones tal y como son. Mi hija tiene broncas con el marido, pues así es la situación, ella lo escogió, ella está viviendo esa situación, no es mi bronca, ¿sí? Me voy a dar cuenta que lo único que puedo cambiar o el poder que tengo es sobre mí mismo. Entonces, esto puede llegar a ser imposible de realizar, pero también puede ser que de repente tu conciencia diga, ay, caray, y entonces lo empiezas a repetir y te das cuenta y lo analizas y entonces te observas y te observas cuando haces berrinche que sucede algo, que en tu oficina está pasando algo y que traes al jefe atorado y cosas así. Y entonces dices, ok, el señor es así, no lo puedo cambiar, solo observa, ¿no? Y entonces a lo mejor esa gastritis se empieza a mejorar. Ahora, ¿con quién vas a ir a que te ayude para que se arregle a nivel físico? Pues dependiendo, hay a quien les gusta la homeopatía, ¿no? Hay a quien le gusta el cambio de alimentación y la acupuntura, que es lo que yo hago, o hay a quien les gusta ir con un gastroenterólogo, con quien vayas. Si tú te vas al fondo de tu enfermedad, seguramente te va a funcionar perfectamente bien ese tratamiento. Y dejemos de estarle echando la culpa a los tratamientos y cambie y cambie y cambie, porque es nuestra responsabilidad. Depende del sapo, la pedrada. Dice, el trabajo en el cuerpo mental sería el nuevo decreto, ¿no? Tomar conciencia y observar el ego pluralizado. Estamos yendo en los cuerpos que tenemos, ¿no? Después en el cuerpo emocional podríamos abordarlo con terapia psicológica y hay personas que no quieren ir al psicólogo, entonces podemos abordarlo con flores de Bach o puedes ir con tu sacerdote o puedes ir con tu pastor, o sea, cada quien puede tratar de resolver esta parte emocional y los psicólogos, por favor, porque aquí hay psicólogos, hay homeópatas, hay acupunturistas, hay médicos, hay público en general. No haga berrinche, por favor, solamente observe
¿no? Y observen y vean que pues hay personas que sí no les gusta la psicología, pues así es la situación, ¿no? Yo sí recomiendo la terapia psicológica mucho. Y si es necesario, la terapia, pues ya no es terapia, la medicina psiquiátrica, porque hay casos difíciles, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a nuestro cuerpo emocional y depende del sapo la pedrada. Ahí es donde tú vas a escoger el tipo de terapeuta, ¿no? Dice, en el cuerpo energético puede ser acupuntura o puede ser reiki. A mí me encanta la acupuntura porque como que abarca todos los cuerpos. O sea, va desde el cuerpo físico, pero hay puntos que te ayudan a trabajar con el cuerpo emocional y te pueden ayudar con la mente. O sea, es una cosa impresionante, igual la homeopatía. Dice, en el cuerpo físico puede ser desde un té medicinal hasta una visita al gastroenterólogo y tomar medicamentos o una cirugía. Vete tú a saber qué tan mal estás. Entonces, pero con todo esto que tú escojas, vas a ir trabajando con todos tus cuerpos y vas a decidir el tipo de terapia dependiendo del tipo de problema que tienes. Pero eso sí te aseguro que si tú le entras al ruedo, a verte a ti mismo, a hacer crudamente sincero, sí, ya no engañándote ni tratando de engañar a los demás, vas a lograr un éxito impresionante y las enfermedades se van a empezar a quedar atrás. Va a ser una cosa del pasado. Entonces, este trabajo no es nada sencillo, pero te aseguro que podrás iniciar el camino hacia la autorrealización, logrando la salud, la abundancia y la felicidad verdaderas. Duele, sí duele, pero duele más no hacerlo. Es un trabajo, por eso puse esta carretera que te digo, a mí me impresiona cómo el ser humano puede llegar a hacer estas estructuras. Eh, y así es nuestra mente. O sea, nuestra mente puede llegar a formar estas estructuras maravillosas para que nosotros vivamos felices, en paz, saludables, abundantes. Pero al principio duele, pues sí duele. Pero hay que entrarle y reconocer estos egos pluralizados y no sentirnos culpables ni mal. Todos los tenemos, todos tenemos estos pensamientos que dices, ay Dios mío, pues qué cosa estoy pensando. Y cada quien tiene herramientas, hay quien se pone a orar, hay quien lee libros de filosofía, hay quien va a terapia psicológica, hay quien escucha enseñanzas de sabiduría, hay quien lee la Biblia. O sea, cada ser humano encuentra las herramientas cuando las busca, llega. Entonces, no es un trabajo sencillo, pero yo los invito a que comiencen este camino de sanación, pero realmente desde el fondo, para que no estén tratando de que se tapen estas cosas y que vuelven a salir, ¿no? Entonces, utiliza tus dones, estos maravillosos dones que son el amor, la inteligencia y la voluntad. Estos ya los traemos por default todos los seres humanos para que tú puedas ganar esta batalla, para que tú puedas dirigirte hacia ese sol de virtud y de sabiduría y puedas dominar esos egos pluralizados y ese inconsciente puede estar en armonía contigo y fluya para darte una vida mejor porque ya tienes un canal de comunicación con él, en lugar de que sea, hay un monstruo tenebroso, gigante que te lleva a la autodestrucción. Entonces, encuentra los caminos para poderte sanar. Y estos dones, el amor, la inteligencia y la voluntad, están a tu servicio. Tu naturaleza es de luz. Tú puedes generar esta luz, pero para poder llegar a esta luz, primero hay que vivir en la más profunda oscuridad para poder despertar, para poder darnos cuenta, ser conscientes de cuál es nuestra realidad psíquica y nuestra realidad emocional, física y energética. Ya no puedo estar echando la culpa a nadie. Entonces, pues, la verdad es que este curso me llamó mucho la atención poderlo dar, poderlo platicar. Me dio mucho gusto que lo compartieran con tanta gente. Cualquier duda o cualquier aclaración, pues me pueden contactar por medio de mi WhatsApp, los que están en el curso en vivo. Si no, pues lo van a ver en Facebook o lo van a ver en YouTube y entonces me pueden mandar un mensajito
pues yo estoy a sus órdenes. Quienes quieran abordar este tipo de terapia, pues yo me dedico a la acupuntura, a la terapia de cambio de hábitos, que incluye alimentación y pues esta parte, pues hoy ya supieron a qué me dedico, ¿no? Los que no entienden. Y bueno, pues ahí quisiera hacer una recomendación para muchos de ustedes aquí en Cuernavaca y en toda la República. Para esta parte energética tenemos unas terapias que son gratuitas, las terapias escenias. Entonces, pues voy a mandar una información al grupo para para quien quiera ir, para quien quiera tomar estas sesiones, ¿no? Y pues ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias por asistir. Espero que les haya gustado el curso. Y en marzo voy a lanzar el curso Imbalance, que es un curso que habla de la inflamación crónica y de tu sistema inmunológico. Va a estar padrísimo. Les voy a mandar la información en el grupo de WhatsApp. Si ustedes quieren permanecer en el grupo, pues les mando los cursos que doy, que no serán más de 4 o 5 en el año. No crean que voy a estar dando mucha lata. Y se pueden quedar en el grupo, y si no, pues se pueden salir del grupo y no pasa nada, ¿verdad? Les voy a mandar esta clase grabada, les voy a mandar su PDF y les voy a mandar el diccionario de las enfermedades, ¿sí? Muchas gracias por asistir, les mando un fuerte abrazo, que tengan una maravillosa vida y espero que nos veamos en algún curso siguiente.